No te has equivocado de podcast. Está en Trayecto que Nutre, el maravilloso podcast de mi mamá, que como yo le digo, es la todo en uno. Nutricionista, psicóloga, maestra, y si seguimos, terminamos mañana. Pues nada, me presento. Soy Sander, su hijo. Hoy ella les va a hablar de su tema favorito, pero a la misma vez, por alguna razón, el más que tristeza le da y el que pena le da. Yo todavía no lo entiendo, pero pues, ella es así. Pero nada, los dejo con ella y que tengan un buen podcast. Luego de hacer el episodio El bulto que se perdió en Atlanta, decidí que voy a hacer una segunda parte y hoy le llamé ¿Cómo fortalecer la confianza de tu hijo o de tu hija, tanto respecto a su autoestima como también a su autoconcepto corporal? Si escuchaste ese intro, ese es el amado de mi corazón. Es el adolescente valioso por el cual esto prácticamente es un legado para él. Hoy fue cómplice, decidió hacer este intro para que tú conozcas que por supuesto el que lo hereda no lo hurta. Gracias, amado hijo, por ser cómplice de este episodio. Este episodio lo he intentado grabar 3 o 4 veces. La razón por la que lo hice es porque para mí es muy serio este tema. Todos los temas son serios, pero el tratarse de menores de edad es para mí un tema mucho, pero mucho más serio. Es un tema del cual tengo mucha vocación. Es un tema del que acá en mi país, 1 o 2 veces al año trabajo con menores, leyendo cuentos, dando talleres de autoestima, y eso para mí es muy importante. Así que a raíz del bulto que se perdió en Atlanta, que ha recibido un gran feedback, ¿verdad? Eso, y si no lo has visto, ve al episodio anterior para que no te pierdas lo que pasamos mi hijo y yo cuando viajamos a Atlanta con un bulto en el aeropuerto. Y de ahí decidí, junto a los comentarios y unido a que muchos me lo han pedido, decidí hacer este episodio que ya estaba en agenda, pero decidí saltarlo. Gracias por estar aquí en este mi espacio feliz. Trayecto que nutre ya se escucha en 9 países y vamos por más. Vamos por más países de Latinoamérica sembrando una semilla en tu trayecto. Antes de hablarle, antes de hablarte, posiblemente eres mamá, eres papá, eres alguien que está interesado en nutrir el autoconcepto y la autoestima de tu hijo o de tu hija o de un niño, o simplemente estás aquí por curiosidad o porque eres escucha del podcast. Antes de que escuches lo que voy a hablar contigo, quiero decirte que todos nosotros hemos hecho lo que hemos podido hasta hoy con las herramientas que hemos tenido. Que posiblemente creas o escuches algo que no has estado practicando. Y eso no quiere decir absolutamente nada. Quiere decir que somos humanos, quiere decir que a lo mejor no habías estado expuesto o expuesta a esta información. Así que hoy quiero hablarte a ti, que es de gran valentía dar un paso al frente y decir, yo esto no, nunca lo había escuchado, no lo había contemplado. Así que hoy no hay culpas en este episodio. Hay responsabilidad, no culpas. La culpa, debo decir, no ayuda, no nos ayuda en nada. Es muy lindo como ser humano y es realmente lo que significa el bienestar y es realmente lo que significa la inteligencia emocional. Decir, yo no sabía eso, lo voy a intentar, hoy voy a volver a empezar. Dicho esto, te voy a dar en unos pocos minutos los resultados de 15 años como mamá de varios años trabajando con adolescentes, con los padres, en talleres de bienestar o mentoría grupal. Así que fue un trabajo arduo reducir todo esto en unos pocos minutos, pero lo voy a hacer con la mejor intención. Y esto es uno de los episodios que va sin duda alguna a recorrer el mundo de habla hispana, porque para mí es un propósito sonreírle a cada uno de los niños que se me cruzan o adolescentes y dejar una palabra en ellos. Por eso es que mi hijo dice, es un tema que más tristeza le da, pero a la vez más felicidad, porque tengo una compasión muy especial por los niños y por los adolescentes. Y cada vez que sé que algo pasa con ellos, lo siento mucho en mi compasión.
Y por eso es que mi hijo dice esa intro tan auténtica que solamente él lo pudo haber hecho. Lo primero que tienes que saber es que nosotros como padres, en una gran parte de las veces, a menos que no tengamos un conocimiento previo, simplemente seamos de ese pequeño por ciento, vamos a criar a nuestros hijos tal cual nos criaron a nosotros. Hay unas programaciones en nuestro cerebro que fueron inculcados desde pequeño. Así que puede ser que estés tratando a tu hijo o a tu hija, ya sea desde las experiencias que viviste en la niñez o desde lo que crees que es una crianza, porque fue esa crianza la que a ti te dieron. Y es ahí donde cometemos muchos, pero muchos errores. Desde nuestro niño interior estamos criando a nuestros hijos. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es que sin querer y de forma no consciente estamos pasando en ellos frustraciones, miedos que nosotros tenemos como adultos. Repito, esto es algo inconsciente. El primer paso que yo como persona, como ser humano, como mentora, como mamá, es que te detengas y mires atrás. ¿Qué pasó en mi niñez? ¿Cómo yo fui tratada de niña para conectar cómo yo estoy tratando hoy a mis hijos? Y eso es bien importante porque múltiples veces, incluso me pasó a mí, he lidiado con padres que están pasando a sus hijos lo que ellos vivieron cuando fueron niños. Mi primera recomendación para trabajar la autoestima de tu hijo y el autoconcepto es ver cómo yo estoy obrando y si yo estoy obrando desde cómo fueron mis padres, para ver si yo tengo que romper algún patrón que estoy pasando sin querer a mis hijos. Otra de las cosas, y es irónico porque vas a pensar que yo te voy a dar instrucciones o te voy a dar tips a tu hijo, pero eso no es lo primero. Lo primero es 100% trabajar en ti como mamá, como papá y como adulto. Y eso se va a reflejar a través de las neuronas espejo hacia tu hijo. Y los profesionales de conducta, si eres alguno de ellos, saben perfectamente que pueden trabajar y trabajar en el consultorio con los niños o adolescentes, pero si en su casa no cambia el ambiente, la probabilidad de que mejore eso en tu hijo es bien poca, porque no hay una conexión entre mi neurona espejo, que es mi mamá, mi papá, y yo, obviamente, como niño o adolescente. Así que la segunda cosa que yo hice para trabajar en la autoestima y el autoconcepto de mi hijo, hoy en día mi hijo tiene una salud emocional estable, es un niño, es un adolescente con un carácter muy afable y muchas veces se me acercan porque las personas pueden notar que es un joven con confianza, que es un joven de buen actuar, que es un joven de valores. Pero muchas veces piensan que eso es algo que nació de la nada y realmente es un trabajo 100%, eh, 100% de sus padres, ¿no? Así que lo que es Isander hoy como adolescente, aunque puede tener un rasgo genético, por supuesto debe tener un rasgo genético, porque pues todo el mundo tiene ciertos rasgos de carácter naturales. Tiene mucho que ver con lo que yo he sido como un neurón espejo para él. Y hoy te voy a hablar de todas las cosas que he hecho. Lo primero es saber que no sabía cómo ser una buena mamá, a pesar de haber trabajado con niños, a pesar de tener estudios en educación, no lo sabía. Sabía que yo tenía un propósito como mamá, sabía que yo tenía que dejar un legado, pero no sabía cómo hacerlo. Así que inmediatamente yo concibo a mi hijo, él es mi único hijo, tomé un libro que nunca olvidaré su nombre, se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es un libro que habla desde la concepción hasta que niño tiene 5 años, así que eso me ayudó a entender todo el proceso cognitivo, todo el proceso conductual, unas buenas herramientas como si va a dar el embarazo,
cómo era su proceso neuronal cada parte del mes que pasaba. Y eso me ayudó a conectar bien con Isander desde el vientre. Una vez Isander nace, ya yo tengo varias, ¿verdad? Varias formas en las que me voy a relacionar con él. Y yo sabía claramente que iba a ser desde el amor y el respeto. Así que hoy puedo decir que Isander es un niño extremadamente amado, pero es extremadamente amado de una forma saludable. Es un joven valorado, es un joven donde constantemente se le refuerza la autoestima y el autoconcepto, y esto empezó desde pequeño. Cuando Isander nació, él se enfermaba mucho. Isander me costó un tiempo considerable concebirlo, tenía ciertos problemas para concebir. Así que cuando Isander nace, aunque no tiene que ver, Isander comenzó a lo que aparentemente heredó eh, asma, porque yo era asmática de niña. Así que desde los 9 meses hasta que Isander tenía 6 años aproximadamente, constantemente se enfermaba de asma. Hospitalizaciones, algunas en intensivo. Y esto hizo que yo no lo había tenido como algo consciente, de que yo lo sobreprotegiera. Llegó el momento en que yo sobreprotegía tanto a Isander para que no se enfermara, que en un momento de reflexión, yo tomé un libro, estuve viendo algunas cosas de psicólogos infantiles que yo me detuve, porque él fue diagnosticado aparentemente con alergia a múltiples cosas. Así que yo quería cuidarlo de todas esas cosas que le daban alergia. Así que como mamá, el yo estar en constante educación hizo tanto que yo me diera cuenta lo que no estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo bien para continuarlo repitiendo. Cuando Isander era pequeño, desde siempre hasta el sol de hoy, Isander nunca ha sido maltratado físicamente, nunca ha sido golpeado y nunca, incluso cuando la paciencia, somos humanos, le hemos perdido, nunca Isander, yo como mamá lo he insultado con la palabra en ningún momento. No le hablo obsceno a mi hijo, no golpeo a mi hijo, aunque sea difícil de creer. Es así. Yo tengo un rasgo de mi personalidad que admito que yo tengo mucha paciencia y calma para varios aspectos de mi vida. Por supuesto, practicar bienestar, practicar meditación, conocer el cerebro, conocer la neurociencia, hace que yo me regule antes de enfrentar una situación con mi hijo. Por lo tanto, vuelvo nuevamente a ti, mamá, papá o persona que me escuchas. Tienes que ir a trabajar en ti primero. Muchos padres me hablan sobre cómo ayudan a los hijos a mejorar su autoestima corporal. Con el boom de las redes tenemos muchos jóvenes comparándose, muchos jóvenes en trastornos alimenticios, muchos jóvenes sufriendo porque creen que su imagen corporal no es la que debería ser, la que es aceptada por la sociedad. Y es aquí también donde la nutrición consciente aplica a todas las edades. Yo siempre les digo, si no te amas tu mamá o papá, no le vas a poder pasar el mensaje. La gente habla sobre el físico atlético de mi hijo. Mi hijo, pues, obviamente cuando él nació yo no tenía esta mentalidad. Y aunque siempre lo alimenté bien, y en mi libro 139 formas de volver a ti, hay un capítulo que dedico cómo yo conecté la importancia de la alimentación o cómo yo comencé a conocer de alimentos para ayudar a mi hijo a reducir los episodios de asma. Y es ahí cuando se me vuela la cabeza viendo cómo la alimentación afecta a tu hijo de una forma increíble. Así que ahí comienzo pues a eliminar un montón de cosas que aunque yo casi no se las daba, pues lo hice mucho menos, aunque yo no lo practicaba. Mi hijo no se dio cuenta porque era pequeño, pero ahora, por supuesto, hace mucho tiempo él me ve muy ocupada con mi alimentación, con mi físico, con ejercitarme. En esta casa se habla, bueno, en esta casa estudio se habla un lenguaje de alimentación todo el tiempo, de amor por el físico, de importancia de estar saludable, y es algo que él replica. Así que el primer paso, padre o madre o escucha, trabaja en ti, trabaja en mejorar tu alimentación.
trabaja en mejorar la apreciación que tienes tú sobre tu cuerpo. Háblale sobre la importancia de amarse. Mira, amarse, enseñar a amarse a tu hijo o a tu hija es una de las cosas más lindas que les puedes dejar por encima de la educación. Yo he conocido personas con altos niveles de educación, con unos físicos extraordinarios, que no se aman o no han aprendido a amarse. Amarse también se aprende, no es lo que pensamos. Amarse es aceptarte como eres, obviamente, y en esa aceptación, saber que hay algo que yo tengo que cambiar de mí, obviamente respecto a mi cuerpo. Y estoy feliz de que este canal sea algo para ti que te pueda ayudar a hacer eso. Cuando yo no me amo, a veces hay comentarios que parecen bobos, pero en realidad no lo son. Nuestro cerebro no distingue entre la verdad y la mentira. Si yo estoy inconforme con mi cuerpo, lo critico constantemente, me escondo. En mi libro hay muchos ejercicios de autoconocimiento y reflexión con nuestro cuerpo. Hay un excelente ejercicio de reprogramación mental, y hay varias escuchas que me han escrito sobre lo lindo que es ese ejercicio. Te voy a dejar en el encasillado toda la información para que puedas adquirirlo. Ya está en Amazon Kindle y en Hotmart. Pero seguimos. Una de las cosas más importantes que le enseñas a tu hijo, amarse a sí mismo a través de cómo lo haces tú contigo. Amarse no es solamente decir me amo y me respeto, es hacerlo con las acciones. Así que tú, siendo una neurona espejo, es importante que le enseñes eso a tu hijo. Si no sabes cómo, conéctate a este canal. Hay muchas formas de aprender a amarse y a tener buenas creencias que yo te estoy dejando aquí conforme a lo que yo he hecho. Lee libros de autoestima, lee libros de cómo mejorar la autoestima de tus hijos, porque le vas a dejar un gran legado. Una de las cosas de pasarle a tus hijos confianza es a través del amor. Pero no del amor, cualquier amor, es del amor sano y del amor que de verdad se siente como amor. Mi hijo es muy amado, pero es muy amado en acciones y es muy amado en palabras. Desde que mi hijo es pequeño, yo soy una mamá muy, pero muy detallista. Mensajes en las libretas, ahora que tiene teléfono, soy la mamá que escribe textos enviándole cosas bonitas, notas en las libretas, y aún aunque sea grande lo hago. Y no me importa si él se avergüenza, él no se avergüenza, pero bueno, él ve que en el salón es el único que abre una libreta y ve un mensaje, porque para mí, soy de la que en momentos especiales llego a su escuela, lo recojo y cuando abre tiene un detalle, tiene algo, ¿verdad? Para, para yo demostrarle con palabras que yo lo amo. Sé muy bien cómo diferenciar entre la firmeza y la rudeza. Bueno, lo he aprendido en el camino, posiblemente ¿verdad? Por haber compartido con niños toda la vida. Sin embargo, aunque todos somos humanos y podemos tener diferentes, ¿verdad? Momentos como papá, cuando puedes diferenciar ser firme con ser rudo o ruda, puedes ayudar a tu hijo a que se acerque a ti en confianza y no con miedo. ¿A qué voy por esto? La rudeza levanta el miedo de tu hijo hacia ti. Y ciertamente nuestro rol como padres, al menos desde mi perspectiva es que mi hijo pueda tener confianza hacia mí y no miedo, y aún mantener una posición de liderazgo frente a él. Tiempo de calidad. Yo le dedico tiempo de calidad a mi hijo desde el día uno. Tiempo de calidad es escucharlo atentamente, en tratar de entrar en su mundo. Y de hecho, muchas veces sé que he cometido el error de querer que él piense como yo, que soy adulta. Y suelo hablarle de una forma muy madura. Y cuando obviamente me doy cuenta de esto, me retracto, porque nuestros hijos, hasta después de los 18 años, depende del niño, es que su lóbulo frontal, su área del cerebro que razona, que tiene juicio, se desarrolla hasta mucho después
de los 17 a 18 años, o bueno, o más o menos en esta etapa. Lo que quiere decir es que no están listos para tomar decisiones, para pensar antes de lo que van a hacer. Así que si pasan adultos, imagínense en niños. Importante, para ayudar a tu hijo a elevar su autoestima corporal y de persona, es importante que puedas identificar los miedos que tienes como ser humano. Miren, el que diga que no tiene miedo no es humano. Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Algunos aprendidos, otros nos los ha dado la vida. Pero es bien importante. Hay dos que yo diría que son los más importantes, que debemos trabajar en ellos para dejar aquí un hijo muy diferente, mucho mejor de lo que fuimos nosotros. No le transmitas, si es que lo tuvieras, el miedo al fracaso. En la vida vamos a fracasar en muchas cosas. Y aunque yo le llamo enseñanzas, no fracasos, es importante que tu hijo no reciba tu ideología sobre el fracaso si no es una que le va a ayudar. Y voy a esto. Vamos a suponer que tú no lograste algo en la vida, por las razones que sean. Tu niñez, te tocó cambiar de rumbo. No quiere decir que tu hijo no lo pueda lograr. Entonces, si tu hijo tiene una necesidad especial, algún diagnóstico, ve al internet, busca niños con necesidades especiales, síndrome Down, sin un brazo. Hace poco firmaron a un atleta sin brazos en una universidad para jugar baloncesto. Entonces, vamos a cuidar un poco sobre cuáles son nuestros miedos para ver cómo hacer para no transmitírselos. Si mi hijo me ve inseguro de mi cuerpo constantemente, hablando de que no me veo bien, inconforme, minimizando mi aspecto inconscientemente, sin que tú le digas que no lo haga, le estás dando una lección, porque tú eres su líder y al ser su líder, todo lo que tú hagas y veas para ellos son importantes, aunque no esté bien. Eres su escuela y como su escuela, tienes que velar lo que le enseñas. Recuerda lo que dije al principio, es algo no consciente. Entonces, ámate, trabaja en tu amor propio, cumple tus sueños, eh, trabaja si necesitas adelgazar, no pasa nada. Entra en esa etapa de adelgazar, háblate bonito frente al espejo, háblate con virtud, reconoce tus logros. Ya sé que si no lo has hecho hasta hoy, tu cerebro dice que eso no es correcto, porque no nos han enseñado a alabar las cosas que hacemos bien. Yo he trabajado años con personas y es muy raro una persona que me hable de las cosas buenas que tiene. Vivimos en una sociedad que está tan condenada a decir lo malo que cuando llega alguien es tanto lo que nuestro cerebro ha recibido, lo que hacemos mal, lo que hacemos mal, porque todos hacemos cosas que no están bien, que cuando quieres voltear tu lenguaje es como que se te hace difícil. Así que una de las cosas que yo hago con mi hijo es amarme yo, respetarme yo, y eso incluye mis acciones también, mejorar yo como persona para poderle transmitir a él ese mensaje. Una de las cosas que hago ahora que es más grande, le llamo líder y le digo que él es un líder, que llegó a este mundo para hacer otras cosas, que nació para ser feliz, que nació para ser abundante. Le enseño el respeto por las demás personas. No me burlo de las personas frente a él, no le permito que minimice a nadie. Y eso hace que yo pueda sembrar valores. Mi hijo es un niño que puede hablar con cualquiera. Es un chico que donde quiera que cae, tiene una energía muy linda, donde su personalidad cae bien donde quiera, no está. Es un niño de muy buen actuar. Obviamente comete errores, pero es un niño de muy buen actuar. Y yo sé que eso es un fruto de algo que se ha sembrado todo el tiempo. Y no pasa nada. Hoy es un nuevo día para volver a empezar. Si no lo has hecho todavía como mamá y como papá. Hay algo que es un poco difícil de digerir, pero te lo tengo que decir. No defiendas a tu hijo cuando hace cosas que no están bien. Como mamás y como papás queremos defenderlo. Queremos
¿verdad? Hablarle, queremos defenderlo de cosas que hizo mal. Obviamente cuando hay un adulto involucrado es importante que tú tomes acción. Sin embargo, tienes que dejar que tenga las consecuencias de lo que hizo mal, porque es la única forma que lo vas a enseñar a crear carácter. Bueno, hay muchas formas, pero esa es una de ellas. Si hay un niño que es ofendido por otro o un adolescente que es ofendido por otro, obviamente nuestro coraje como padres hace que queramos resolver la situación. Y ciertamente, si es menor de edad, hay que resolver la situación. Sin embargo, la forma en la que tú minimizas el impacto de la burla ajena es reforzando su autoestima en casa. Eso es algo que yo hablo con mi hijo todo el tiempo. Mi hijo juega un deporte de equipo y aunque muy pocas veces tiene problemas de insultos, yo creo que es porque él no presta atención a nada de eso. Las veces que algún otro jugador en medio del juego ha tenido algún contacto con él, simplemente a él no le importa. Y no le importa porque desde pequeño yo me he obsesionado de buena forma en reforzar su autoestima, incluso cuando yo aún estaba trabajando en eso en mí. Una de las cosas que hago es, como les dije, aunque me duela, no le pido a nadie que lo trate de forma preferencial, no intercedo para que gane posiciones que él no se ha ganado por él mismo. Hay cosas que tenemos que dejar que hagan porque es parte de la vida. No le digas a tu hijo que está siendo discriminado, minimizado, aunque lo esté sintiendo, habla mejor con el adulto que lo está haciendo. Y cuando llegue tu hijo en esa situación, dile, recuerda, eres valioso. Lo que hablen de ti dice mucho más de la otra persona que de ti. No te creas eso que dice otra persona. Es un reflejo de lo que piensa. Porque si yo no refuerzo en mi casa, en mi entorno, la autoestima de mi hijo, tanto corporal como en confianza, no le estoy brindando herramientas para lanzarlo a la calle, porque no siempre vamos a estar y va a ser adulto en algún momento. Siempre lo estoy empoderando. En la medida en que yo puedo dar el ejemplo de responsabilidad, se lo transmito. Un día yo me di cuenta que no estaba, que yo recuerdo un día que estaba sentada con mi hijo hablando. Yo acostumbro a hablar con mi hijo, reunirme con él, ir a comer solos y dialogar. En el mismo momento en el que yo me noté que le estaba dando un consejo que no me estaba aplicando, me di cuenta que si yo no aplicaba ese consejo en mi vida, yo no tenía la moral para decirle a nuestro hijo y a nuestros hijos. Y es ahí donde te digo, lo que haces pesa más que lo que dices. Si quieres, yo promuevo a mi hijo la masculinidad sana, una masculinidad que expresa emociones, una masculinidad que no se vale por la promiscuidad, una masculinidad en orden con los valores que él tiene como ser humano. Pero yo, obviamente, practico los mejores valores que puedo, porque sé que como ser humano y como mujer cometo errores, pero tengo unos valores muy firmes que se los transmito a él. Si quieres que tu hijo tenga relaciones sanas, tienes que tener relaciones sanas tú, porque eres su escuela. Si quieres que tu hijo o tu hija tenga una persona de bien en su vida, que esté en relaciones sanas, haz cosas que tu hijo pueda ver el ejemplo incluso cuando no te esté mirando. El ejemplo es energía y tienes que hacer cosas bien aunque él no te esté mirando o ella no te esté mirando. Y entre muchas otras cosas, debo decirte que lo primero que debes hacer es pedirle perdón y disculpas a tu hijo cuando te equivoques. A fin de cuentas, somos seres humanos, somos vulnerables y cometemos errores. Y en la medida que le digamos que somos humanos, que estamos haciendo lo mejor que podamos con ellos y que cada día queremos ser mejores personas para tenerlos bien en nuestra vida, vas a enseñarle a tu hijo que la vulnerabilidad está sano. Ámate tú, respétate a ti como persona,
como humano, como persona, y así le vas a dejar el mejor legado que puedes tener. Eres su escuela, eres su líder. Gracias por estar aquí, por dedicarme tiempo en este trayecto, en poder dejarme sembrar un trayecto en tu paternidad o en tu maternidad. Vas a tener toda la información de mi libro en el encasillado. Quédate pendiente que Trayecto que Nutre apenas comienza.